la de adentro es la carta de Argentina, ¿no es cierto? Sí. Y lo que se ve ahí es que Marte está sobre Urano, en casa 2, eh, y justamente tiene que ver con el tema de explosiones para encubrir un contrabando, que fue lo que después se comprobó, porque era el tema de envíos a Ecuador y a Croacia. Entonces ese Marte sobre Urano eh, tiene que ver con cuestiones económicas, pero con contrabando. Esa era una de las connotaciones de lo que había pasado. El ascendente, sí, como decís vos, Néstor, es en Sagitario sobre casa 3. De todos modos, con Sagitario es asuntos internacionales genéricamente. Y Júpiter se estaba acercando. Bueno, Marte y Júpiter están entre el nodo. Los dos están con el nodo al medio. Exacto. Y Júpiter acercándose a Neptuno, lo que favorece, como ya lo vimos hace poco con la conjunción Júpiter-Neptuno, es todo este tema del bullicio para, bueno, y para desinformar. Todo eso es lo que pasó, porque pasaron un montón de años hasta que se juzgaron y se empezaron a aclarar las cosas. Y el regente de 9 de Argentina, que es Mercurio, estaba muy cerca del ascendente. Y el eje nodal estaba sobre el eje ascendente-descendente. Es decir, asuntos del país y asuntos con el extranjero o con otros países, o asuntos diplomáticos incluso. A mí lo que me llama la atención es la conjunción también, pero esto ya como mar de fondo, porque Plutón es muy lento, pero está justo en la cúspide del 2-8. Del eje, digamos. Y además, 2-8 y Venus es la regente de la 8. Claro, también. Y otra cosa, la luna sobre Plutón, exacto. Sí. Saturno sobre Quirón. La luna, viste que siempre es como el segundero. Claro, sí, claro. Sí. Es como el segundero. Y lo otro que se ve, acá se ve una relación de Júpiter en trígono a Marte natal de Argentina. Es un trígono bastante exacto. ¿Eso qué indica? Indica en principio una operación exitosa, es decir, una operación en principio exitosa. Hicieron volar todo y bueno, habrán creído que sirvió para encubrir. Después no sirvió, pero bueno, pasó mucho tiempo hasta que se fue aclarando. Y la cuadratura, hay una cuadratura marcada acá, que es de Saturno aplicando a Neptuno. Eso puede indicar, para más adelante, porque eso no pasó, que al final lo que era mentira después termina aclarándose. Sí. Bueno, hasta ahora uno pone freno a todo ese ruido que es Júpiter con Neptuno. Pero para el momento inicial de conmoción, está claro que todo eso no se ve. En principio no se ve. Y el carácter oculto de todo esto, por tanto tiempo, se ve por el eje nodal, ¿no? Que está sobre Sí. el ascendente y sobre el descendente. Lo que pasa es que en este año también, ¿en qué año fue lo de la AMIA? Lo de la Esto es lo de En de el Río 94, ¿no fue? La AMIA. Tercero. Claro. Y claro, fue en el 94. Es como que estos lentos estaban ahí también. Bueno, Urano, Neptuno, Plutón también estaba. Tendría que buscarlo, pero... Urano le hace cuadratura al eje ascendente-descendente y a los nodos ahí también. Urano en 26 de Capricornio. Sí. Exacto esa cuadratura. Sí, no está marcada, pero sí hace una cuadratura exacta. Sí. Y eso da el carácter, obviamente, inesperado de todo, de lo que pasó, ¿no? Claro, y que se hace pasar como un accidente, ¿no? Como lo hicieron pasar como un accidente. Sí.
Sí, que Menem se había empeñado en este tema de destacar que había sido un accidente y era hasta casi sospechoso que el tipo remarcaba eso, bueno, como si supiera otra cosa, ¿no? Yo puse ahí la primera de Río Tercero, pero la puse como tránsito ascensional de la Carta de Argentina. Y mirá, en ese instante, Plutón 8422. Ese es Júpiter. Perdón, Júpiter estaba lo que sería en anticio exacto, casi, en 85 con el propio Júpiter. Primero, ese Júpiter con Júpiter. Plutón 8422 estaba ¿con quién era? También, 8422. No, decimos 7910. 79, sí. 7910 está exactamente en lo que se llama el ascendente eléctrico. Que es el ascendente eléctrico es el punto opuesto al vértex. En 7926 y está en 7910. A 15 minutos, que no es nada de arco, ¿viste? En cuanto al ascensional. La otra, ¿cuál era? Bombardeo Plaza de Mayo. La del 55. Sí. La Armada. 55. Neptuno era el ascendente. La fuerza que bombardea es la Armada. ¿Viste? Ahí tenés ya Sí. Y después está Marte está activado por cuadratura del tránsito de Saturno. Una cuadratura Marte, natal de Argentina, y lo otro muy claro es Marte aplicando al Sol. Era un Marte con movimiento rápido, porque está cerca del Sol. Está claro que era el atentado con intención de matar al presidente, que no pasó. Seguro. Pero esa conjunción aplicativa está muy clara. Lo otro que se ve es una cuadratura a partir o cerca de Júpiter. Júpiter a su propia posición natal. Eso da el componente ideológico y religioso que tenía como trasfondo todo esto, ¿no? La pelea con la iglesia que pasaba en ese momento. Y Saturno hace un trígono al Sol, que uno podría pensar entonces que ese trígono de Saturno al Sol fue en un punto protector frente a la agresión de Marte, ¿no? Un bombardeo, ¿en qué se ve? ¿En dónde? ¿En qué? Yo creo que acá, hay una cosa que es anterior al mismo bombardeo, que es el tránsito de Urano por la 10, y que también tocó el Sol y la Luna, y le hizo la cuadratura al ascendente. Entonces ya estaban ya el país, digamos, estaba en un momento en donde se iba a alterar el eje completo, digamos, el meridiano y el horizonte, porque ese tránsito de Urano alteraba todo. Dentro de ese tránsito de Urano, Urano-Neptuno está en cuadratura exacta en el cielo. Sí, lo que pasa es que Neptuno, viste que actúa como de otra manera y es lentísimo, como que no es muy útil, digamos, sí le pone como todo un marco de engaño. Un marco delirante. De engaño, digamos, ¿no? Sí, pero además yo creo que es muy simbólico que sea Neptuno y que haya sido la Armada. Sí, digamos, todo es análogo, ¿no? O sea, dentro del tránsito de Urano porque, por ejemplo, o sea, estaba Júpiter también. Y porque bueno, digamos que estos son tránsitos que le ocurren a la carta sin juzgar si es bueno o malo y sin ponerse del lado de nadie, digamos.
sino que acá es como hay un cambio de gobierno, que es la casa 10, del poder ejecutivo, que afecta a la población, que es la 4, y que afecta también al mismo país y sus relaciones, digamos, ¿no? Que sería el eje. Y ese cambio es uraniano y neptuniano, porque ya están ahí. Entonces, al agregarse Júpiter, es como que reafirma, ahí es donde uno se da cuenta que en realidad Júpiter suma fuego o suma calor, digamos, Claro. a nivel brutal, digamos. La carta del bomba. Uno juntando el componente ideológico, el componente religioso de esta activación de Júpiter a su propia posición natal, y la cuadratura de Urano y Neptuno, se ven, bueno, en esta cosa delirante de los aviones con la inscripción de Cristo vence. Neptuno. Es una cosa que, sí, bueno, pero aparte uno hoy no lo puede creer, pero... Acordate también de la quema de las iglesias, o sea, todas son cosas que transcurrieron en esa época. Claro. Así que está todo inscrito ahí en eso. La hora de bombardeo pudo haber sido propuesta por un astrólogo. Porque por muchas similitudes. Mira, mucho aspecto partida ahí. Primero, Neptuno en el ascendente, en el cielo la cuadratura exacta de Urano con Neptuno, Sol-Mercurio, desde la 10 del momento, le hace un trígono a Neptuno en el ascendente partido. Como si esto fuese el gobierno, suponiendo ellos que podían llegar, y con una cosa así vinculada hasta la Armada en ese sentido. Y eso está en quincuncio además con Plutón. Hay mucho aspecto partil que me suena mucho a... Yo lo puse con la mano, ¿viste? Busqué el momento para ver si lo que estaba haciendo era eficiente. Pero Néstor, es como decir, o sea, también las cosas se dan así, esto fue una cosa muy fuerte y algo tan fuerte tiene que estar representado por una carta con cosas muy partiles también. Claro. Pero ¿por qué no era mi pensamiento conspirativo? No ¿Por qué? Porque... No puede ser. Bueno, podemos digamos que yo, si hubiera sido un astrólogo que elijo una fecha para la batalla, no hubiera puesto, digamos, a Marte ahí, lo hubiera puesto en la 10 o en el ascendente o en algún lugar preponderante, digamos. Sí, pero el problema acá es que tenés la cuadratura de Saturno a Marte. Claro, pero yo me pongo en lugar de ellos. Yo, que soy el Sol y la autoridad, porque estoy en la 10, en buen aspecto con el ascendente, con la Armada a mi favor, bueno, confundiendo como puedo, con el quincuncio bombardeo a la clase trabajadora. Ahí se ríe, la historia está ahí contada. Ahí está, fin. Yo lo que veo de esto que ustedes comentan es que Saturno en cuadratura a Marte natal de Argentina y el trígono al Sol fue lo que, digamos, reflejó digamos, el fracaso parcial de lo que se buscaba, que era matarlo a Perón. Eso no sucedió. Murió un montón de gente, sí, pero lo que buscaban no lo lograron. Y terminar con el peronismo tampoco lo lograron, por más que estuvo proscripto y todo. Claro, digamos que eso fue un proceso a lo largo de décadas, pero en el momento el objetivo principal no sucedió. Sucedió de otro modo, ¿no? Bueno, después se terminó su presidencia y demás, pero siguió vivo. Claro. Sí, lo que me refería es que no solamente quedó vivo, sino que también quedó vivo el peronismo, no solamente él. Sí, yo no hubiese buscado este día para matarlo si hubiese querido. No es no sé, nunca me dediqué a pensar en un atentado. Claro. Pero imagínate que el ascendente del evento cae en la 12, está bien, igual es coincidente porque podrían ser los enemigos, digamos, ¿no?
Claro. Pero un ascendente de una acción que yo voy a emprender en relación al gobierno de un país porque quiero constituirme en poder, no lo pondría en la 12. Bueno, justamente quizás en una de esas ese ascendente en la 12 proscribió, digamos, o sea, tuvo como logro máximo el final del gobierno de Perón y la huida, digamos, y la proscripción. Digamos, algo bien de 12, digamos, ¿no? Claro. Para pasarlo como a la oscuridad, al exilio. Al exilio. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que cuando miramos así los tránsitos y viendo los tránsitos de Marte y Saturno que son rápidos, es como que activan cosas que ya vienen. Este mismo tránsito de Marte-Saturno podría representar algún hecho violento, pero no necesariamente que caiga un gobierno, por ejemplo, si no hubiera estado Urano en cuadratura, todo eso, digamos, al ascendente, y tocando, claro, digamos, a los luminares, porque claro, al final de cuentas se estaba cocinando todo. Había un mar de fondo. Claro, claro. Lo que pasa es que ese Marte ahí arriba, aplicando al Sol, aunque sea un tránsito rápido, pero muestra la gravedad del momento. ¿Sí? Y sí, es peligroso para el gobernante, es eso que, claro, o sea, lo que vos comentaste, ¿no? Y ese Neptuno en el ascendente inaugura un año en donde había cosas que había que mantener ocultas y se prohibió el uso de determinadas palabras y se tapó, se mandó abajo, se tiró como una tinta de calamar, o se intentó tirar como una tinta de calamar en la población, ¿no? En la Argentina, como que aquí nunca existió el peronismo. Claro, se quemaron libros de todo, claro, o sea, todo lo como que decir, esto nunca sucedió, digamos, como en la antigua Egipto, que rompían todos los jeroglíficos del claro, del todas anterior. las denominaciones a ese gobernante, digamos, ¿no? Es como y acá hubo un eclipse también, unos días antes. Claro. ¿No? 2 días después. Sí. 2 días después hay un eclipse de más o menos 3 días después. Ah, sí. Hacia el Sol. Pero, hacia allá. Bueno, pero había habido cuando estaba ahí, claro, estaba en... Lo que pasa es que él no, o sea, Perón no cayó en este bombardeo. O sea, se tuvo que esconder todo, pero no cayó en el bombardeo. Él renunció en septiembre. Sí. O sea que vino todo el lío, vino el eclipse. Chao. Mira, la luna, el eclipse previo fue un eclipse de luna, ¿no? Y me parece que cayó en el eje Antares-Aldebarán, en 9, 10. O sea, en 2-8. Sí, pero además de 2 estrellas que son relativamente violentas. Es decir, el eclipse previo, el de luna. Y después, bueno, a los 2 días está el eclipse de Sol, que cae ahí en, si no me equivoco, en otra estrella o cerca, que es Betelgeuse. Y el eclipse de Sol, y aparte del nodo sur, ¿no? Es muy compatible con una caída de un gobernante. Claro. Y queda una carta más, que es la de Malvinas. Yo no sé si ustedes qué horarios tienen, yo estuve averiguando y bueno, el desembarco y primer contacto con los ingleses fue entre las 6 de la mañana y las 6:30. ¿Cómo funciona el ascendente de Argentina, no? Con Plutón, mirá. El otro con Neptuno, con Plutón. Y Saturno en cuadratura de la Luna, ¿no? Sí. Bueno, pero qué momento para elegir el inicio de una guerra con Marte en Libra retrógrado. O sea, peor no podían. Pero bueno. Bueno, yo tengo, ya les conté.
Tengo el libro del astrólogo Derek Appleby, que es de Horaria. Sí, sí. Y él pone la última carta es: ¿se irán los invasores de las Falkland? O sea, nosotros. Y lo que pone es la carta del desembarco. Pero él pone otra hora. El sol le quedaba en la 12. Y hace todo un análisis basándose en la carta del evento. A ver, yo te digo dónde quedaba el sol. Sí, lo que pasa es que en esto hay algo medio engorroso, y es cuando se inician las hostilidades. No, porque una cosa es el desembarco, una cosa es el desembarco, y otra cosa cuando, bueno, ya te ven o llegan al enfrentamiento. Claro, claro. Que se declara, ¿no? 10 y 22 horas AM GMT. ¿Vos qué pusiste? A ver. No, esto es a las 6 de la mañana. Bueno, de la mañana. Son 10 minutos después, me parece. No es tan distinto el horario. Claro. Y a ver, ¿dónde lo pusiste? ¿Para qué? Para Puerto Argentino. Sí. Él lo da para GMT 5142. No está ahí la latitud. Sí, no está acá, no figura. A ver si dice. Pero bueno, no debe cambiar tanto. En esas islas no debe cambiar tanto la carta si mueves la zona. Entonces, en esta carta tenés a Saturno en cuadratura a los dos luminares. Sí, todos alineados también con dos. Sí. Sí, claro. Digamos, la peor carta de evento para una guerra. Sí, además mirando efemérides, al poco tiempo, a principios de junio, Mercurio se pone retrógrado. Es decir, todo mal, porque te complica los movimientos, las comunicaciones, el abastecimiento, todo. Y después, cuando toma la estación directa, ya llegamos al 14 de junio, que es la rendición. O sea, como momento para el inicio de una guerra, esperar. No tenía buen destino. Ahora, esta guerra fue en respuesta a una gran manifestación y huelga que hizo la CGT, creo que fue el 31 de marzo, ¿se acuerdan? O el 30 de marzo. No, pero no fue una respuesta, esto ya estaba preparado. Pero estaría preparado quizás para más adelante. Porque... No sé, pero digamos, no. Ellos inclusive, creo que la tenían para un día, no sé bien, no sé dónde lo leí. Sí, tenían, era para 30 o 31 de marzo, claro, pero por cuestiones climáticas lo postergaron 2 días. Ok, era al revés entonces, lo postergaron en lugar de adelantarlo. Sí, formó parte de los delirios Sí. El borracho, ¿quién? De un alcohólico, Claro. Y acá también está Saturno en sextil a Marte. Hay un sextil aplicativo porque Saturno está retrógrado. ¿Eso qué indica? Sí, pero indica que la guerra iba a cesar. ¿Cómo? Que la guerra iba a cesar. ¿Por qué? Porque Saturno aplica a Marte. Entonces te detiene la acción bélica. Y el eje nodal da justo en la oposición. También Sol-Luna. Sí. Así que Urano estaba cerca de su revolución también. Sí. Y bueno, vos fíjate lo que pasó. Y Neptuno estaba empezando un ciclo nuevo.
Es más, venía, pues, me También. parece que era la revolución porque está retrógrado el tránsito. O sea, tal vez ya es cierto. Claro. Pero eso corresponde también a toda la crisis de deuda que hubo. El motivo real por el cual los militares tuvieron que irse. O sea, no pudieron sostener más económicamente el gobierno. Ese es el único motivo para mí. La presión era mucho más grande, internacional sobre todo. Claro, había mucha presión, sí, como que ya no quedaba bien un gobierno militar tanto tiempo. Una salida heroica, claro. Entonces, para seguir aplicando el mismo plan económico, tenían que cambiar de gobierno. El día anterior habían roto la cabeza a un montón de gente en Plaza de Mayo, que habían ido a manifestar. Y ese día salió Galtieri y la gente, bueno, lo idolatraba a Galtieri por el tema de haber tomado esa decisión. Serían dos públicos diferentes, obviamente, ¿no? Claro. Y el ascendente de esta carta, con esta hora, 6:15 de la madrugada, da al 0 de Aries, con Mercurio ahí sobre el ascendente. Esto tiene relación con la invasión a un lugar ocupado por un país extranjero, porque Mercurio es regente de la 9 de Argentina. Sí, pero bueno, como todo esto se inscribe en medio de una destrucción y aniquilación de la población. Sí. Previa y durante el momento, ¿no? O sea, que formó parte de ese tránsito primero de esa conjunción de Saturno-Plutón que se hizo ahí en el ascendente, y después bueno. Claro, era ya un colapso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? A ver si la guerra nos salva y podemos continuar o no. Bueno, fue realmente un inicio de ciclo para Argentina. Sí. Eran las cosas que todavía quedaban por agotar, digamos, los recursos que quedaban por agotar. Después de eso vino la multipartidaria. Dijeron, bueno, a ver, vamos a abrir un poco la cuestión democrática porque ya no tenemos apoyo de nadie. Claro. Y ahí arrancó. Y Alfonsín le salió mal, digamos. Eso es lo que pienso yo, que sube Alfonsín. Alfonsín intentó hacer su propio plan, no tan ligado, digamos, al Fondo Monetario. Y bueno, no lo logró. Así que lo cambiaron por Menem. Así podía seguir el neoliberalismo en Argentina. Ahora este famoso estamos ganando, ¿dónde se verá? Es en esta situación de Júpiter, en el ascendente, ¿no? de Argentina. Sí, eso es Júpiter. Y también en el tránsito, sí. Está iniciando, no sé si de nuevo en tránsito, pero digamos, esto tiene que ver con el carácter de la Argentina. Sí, claro, viene viene de nacimiento, digamos, pero justo teníamos el inicio de ciclo también. Entonces, bueno, se remarca esa euforia, ¿no? Un poco. Bueno, también la euforia, la combinación de Júpiter con Plutón, esa euforia de Plutón. Sí, pero aparte también es el inicio de la democracia. Sí. También, la apertura democrática, tiene ese inicio de ciclo, o sea, ese año fue un año fuerte, desde todo punto de vista. Y sí, se dio vuelta la historia. Se dio vuelta todo.
Y empezó también el rock nacional con toda esta cuestión. Claro. Empezó el auge de las manifestaciones, de los paros, digamos, realmente fue la debilitación total del gobierno militar. Y el nunca más también aparece. Nunca más, pero eso ya más adelante, porque ya sería dentro del gobierno de Alfonsín. Pero claro, no el año próximo, ¿no? El 83. Claro, no sé en qué momento fue la CONADEP, tampoco que se armó la CONADEP, pero habrá sido ahí al toque del gobierno de Alfonsín. Mirá qué curioso que la guerra de Malvinas se inicia con el trígono Plutón-Venus en el cielo, ¿viste? Sí. ¿Y por qué lo decís? No, bueno, que dicen que las cosas son un poco más hasta seductoras y más suaves, ¿no? Pero fue más violento, me parece. No te lo puedo decir. Me llama la atención ese aspecto tan distendido. Plutón Venus, que quedaría para otra cosa, y bueno, termina siendo. Sí, bueno, esa es acá queda demostrado que los aspectos fluidos no tienen mucha intensidad. Sí, sobre todo si hablamos de Plutón. O de Saturno, claro, o de Venus. Mismo porque viste que en los aspectos fluidos, o sea, los trígonos, los sextiles, en general lo que hacen es mantener la situación un poco, pero no mejora mucho la cosa. Por lo menos es como lo veo yo. Sí, por ejemplo, acá en este sextil que había comentado, que aplica Saturno a Marte de la Carta de Argentina, implicó una rendición que se arregló. Entonces, ¿qué hace ese sextil? Facilita la negociación. Claro. En ese caso, el sextil funciona de esa forma. Quizás, hablando de facilitar la negociación, ahí fue el aspecto Saturno-Venus, trígono, porque Venus está en la 5, que es el cuerpo diplomático, y claro, viene de la 9, que es el extranjero, digamos, y es regente sí, de la está sistema. bien. Lo que pasa, bueno, sí, esa es una relación. Lo que pasa es que Saturno se está acercando a Marte y se aleja de Venus. Y la carta del inicio de la guerra tiene a Mercurio sobre el ascendente, que es el regente de 9. Sí, bueno, pero entonces, Venus está bien, entiendo. También la cantidad de jóvenes que murieron. Eso claro, también lo veo, eso lo veo así. ¿Ves? Sí. Bueno. Mercurio en oposición a Marte, asesinados. Sí, sí. Y de repente, ¿no? Ese Mercurio ahí para mí es, bueno, te llevamos hace 40 días que estás en la colimba, pero ya te tenés que subir a un barco y tenés que ir a pelear. Sí. Una cosa así. Sí. Y la indiferencia total, porque Acuario es indiferente. Indiferencia de la gente también, esto de no darse cuenta. La gente se puso muy del lado o sea, la gente estaba re preocupada por los chicos. El problema fue cuando volvieron. claro. Sí. Porque los escondieron. Sí. Sí, me refería a la opinión pública en realidad. La opinión pública estaba en esto de ganamos, ¿no? Lo que salía en los diarios, o vamos ganando, ¿no? Vamos ganando, ¿sí? Sí, bueno, pero son los que pusieron total normalidad cuando fue el golpe de Estado. Claro. No, total normalidad, vamos ganando. Bueno, normalidad. ese positivismo negacionista es el trígono de
Júpiter a Mercurio. El tránsito de Júpiter en trígono a Mercurio. Y bueno, a Venus también, ¿no? Hay una cosa optimista pero negadora. Y la otra cuadratura que se ve es la de Marte en tránsito también a Mercurio y a Venus en casa 9. Es decir, Marte es regente de casa 7 de Argentina y hace cuadratura a también el regente de 9. Entonces muestra esto, el enfrentamiento con un país extranjero. Y el eje de los nodos que uno ve, el nodo norte es, digamos, es euforia de la parte del gobierno y una cosa más triste o contraída de parte del pueblo o de pérdida. una parte, claro, y la pérdida. Claro, y la obligación de los pibes de ir a pelear, ¿no? Porque fueron los pibes a pelear. Qué interesante. Y digamos que la conjunción de Saturno-Plutón en cuadratura a la Luna junto con el eje nodal, bueno, no fue muy no, está todo mal para el país. Fue difícil. No. O sea, hubo un costo, vino la democracia, pero murieron un montón de pibes y los que quedaron vivos quedaron traumatizados. Y todo el pueblo, me parece que fue una herida enorme para la Argentina. Sí, es muy triste. Porque fue un fin de ciclo con destrucción, fue eso. Es eso, un colapso y destrucción y bueno, todas las muertes que hubieron. De los dos lados, no solamente de Argentina, pero fue eso, un fin de ciclo marcado por una guerra. Que también lo comentábamos la otra vez, como la historia en algunos periodos se va contando por mojones que son guerras, son enfrentamientos.